Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y espero que tengáis las cabezas listas para la fenomenología del espíritu de Hegel, un autor de filosofía que a menudo muchos de sus lectores coinciden en que es muy difícil de entender, por lo que hoy yo, intentando reducir, sintetizar cada uno de los capítulos que componen esta obra, que es su principal, mi intención es que el que esté viendo esto pueda tener un entendimiento mejor o más claro de las ideas principales de este filósofo alemán. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo con estas ideas. Este resumen no pretende ser un análisis subjetivo, sino que pretende sintetizar de la manera más objetiva posible el pensamiento del autor plasmado en esta obra. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo con alguien que penséis que le pueda gustar este tipo de contenido. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Parte primera. Conciencia. Capítulo primero. La certidumbre sensible o esto y la opinión. El conocimiento sensorial es el tipo de conocimiento más rico y confiable. La experiencia de un objeto a través de los sentidos es inmediata y la reacción de una persona también lo es. Sin embargo, Hegel sugiere que la certeza sensorial es una forma empobrecida de verdad. Hay poco que extraer de esta simple conexión entre la experiencia interna y el mundo externo. El proceso dialéctico siempre busca la unidad entre el yo y el objeto externo. La certeza sensorial se distingue porque aún no reconoce un yo. No hay distinción entre el yo y lo externo. Es una experiencia cualitativa que no se puede medir. Si bien la experiencia sensorial es confiable, proporciona poca información aparte de la existencia del objeto. Hegel afirma que solo confirma que algo es. La experiencia sensorial se centra en una sucesión de ahoras. No puede considerar el futuro ni el pasado. Más bien, su experiencia es una continuación de los momentos presentes. Cuando se presenta algo nuevo, lo viejo desaparece o se niega, pero el momento presente persiste. Aquí, en sí, no desaparece, al contrario, permanece constante en la desaparición de la casa, del árbol, etc. Hegel explica que la experiencia humana actual es ilusoria y falsa. Tan pronto como uno comienza a pensar o hablar sobre el ahora, está hablando del pasado. Por tanto, la experiencia está en constante cambio y en movimiento. Hegel elogia la certeza sensorial por su confiabilidad y claridad, pero la critica por su simplicidad y negación. Capítulo segundo. La percepción o la cosa y la ilusión. La percepción se basa en la certeza sensorial al introducir la distinción entre el sujeto y el objeto. Hegel presenta una visión de la percepción que se basa en la experiencia sensorial para construir ideas sobre las propiedades de los objetos en el mundo externo. La percepción requiere una interacción inmediata entre la mente lógica y el mundo exterior, revelando la diferencia entre el yo y el objeto. Esta diferenciación es el principio. La certeza sensorial es pasiva, le sucede al individuo. La percepción, sin embargo, es una acción lógica. Los objetos son entidades simples. Existen tanto si hay un individuo que los percibe como si no. Sin embargo, la percepción es inestable, solo ocurre cuando un individuo lo aplica. Hegel introduce el papel de la negación en la percepción. Los objetos se perciben por lo que no son. Se distinguen a través de la percepción por la diferencia, incluida la negación a sí mismo. El esto se establece por tanto como no esto o como algo superado, y por tanto no como nada, sino como una nada determinada. Esto conduce a la certeza sensorial que surge de la interpretación de la información sensorial. La unidad de la certeza sensorial crea una unidad de principio, a veces llamada esencia. Hegel describe el proceso de percepción en tres pasos. Primero, el individuo recibe pasivamente información sensorial. En segundo lugar, la mente aplica la negación. En tercer lugar, las propiedades universales surgen como resultado de la negación. Este proceso de percepción establece la cosa. Una pluralidad de cosas o universalidad promueve la división entre el yo y el mundo exterior a través de la negación. La conciencia se construye mediante la distinción entre el yo y el objeto. Hegel afirma que solo los objetos pueden considerarse verdaderos y reales.
La conciencia es fluida y cambiante porque la percepción cambia. El individuo aplica voluntad e individualismo a la percepción, haciendo que la experiencia de cada persona sea única e independiente. Por tanto, la percepción sigue siendo una forma de cognición limitada y no realizada. El error ocurre cuando la percepción difiere de la realidad. Sin embargo, al igual que la percepción, el objeto externo también es inestable. Solo puede presentarse a través de la percepción. Capítulo 3. Fuerza e intelecto, fenómeno y mundo ultrasensible. Si bien la percepción es una parte importante de la cognición, Hegel sostiene que no es el punto final de la conciencia. En la conciencia, la mente del individuo va más allá de simplemente encontrar distinciones entre los objetos y el objeto y el yo. En cambio, desarrolla la noción. La percepción conduce a la universalidad. El objeto y sus cualidades que están relacionados con otros objetos con propiedades similares van más allá del ser para sí y se convierten en parte de un sistema de unidad más amplio. Un universal incondicionado surge cuando el ser para sí y el ser para otro, o la realidad del objeto y la percepción del objeto, se fusionan. Esta unidad es comprensión, y Hegel afirma que aquí es donde emerge la conciencia. Esta verdadera esencia de las cosas tiene ahora el carácter de no ser inmediata para la conciencia, por el contrario, la conciencia tiene una relación mediada con el ser interior y como entendimiento. Hegel explora el término fuerza a través de las perspectivas de Newton y Kant. Ambos ven el origen del conocimiento como experiencia y la percepción como el análisis de esa experiencia. La concepción de fuerza de Newton se utiliza en filosofía para comprender los cambios en el movimiento. Hegel sugiere que la fuerza es un concepto perteneciente a la comprensión que examina la unidad y las diferencias en los universales y la percepción. Por tanto, la fuerza no es un mecanismo operativo de la cognición, es un concepto que describe la unificación de la percepción y lo externo. Hegel critica la especificidad de las leyes defendidas por filósofos como Newton. La ley del movimiento, por ejemplo, está determinada por la relación de un objeto con el tiempo y el espacio. Hegel afirma que la ley del movimiento busca ignorar las diferencias y negaciones que constituyen tanto el espacio como el tiempo, así como el todo concentrado. Sugiere que a medida que las leyes se vuelven más generales y explican conceptos de manera más amplia, su especificidad y precisión disminuyen. Hegel aplica esta crítica a todas las ciencias naturales, argumentando que no se acercan a tocar la amplia, compleja y vasta riqueza de conocimiento que se encuentra en la experiencia. Parte segunda. Autoconciencia. Capítulo 4. La verdad de la certeza en uno mismo. En este capítulo, Hegel limita su enfoque desde la conciencia, que es un concepto más amplio que incluye la conciencia de comunidad, a la autoconciencia. Las ideas de Hegel sobre el sujeto cognitivo difieren de las de sus contemporáneos en lo que los equipara con la persona individual. Opuesto a otro, el yo es su propio yo, y al mismo tiempo supera a este otro que para él yo es igualmente solo el yo mismo. Esto es un poco confuso. Hegel considera que la autoconciencia, la conciencia de uno mismo, es esencial para comprender un sistema mayor de conciencia. Por lo tanto, es necesario considerar cómo se relaciona el individuo con el otro, ya que esto forma la distinción entre la experiencia de una persona y la de otra. Hegel sugiere que la gente percibe como objetos externos son solo emergencias de la cognición. El objeto no aparece en su forma, sino en la mente debido a la experiencia sensorial y la percepción. Hegel ve el yo como el sujeto de diferenciación entre el interior y el exterior. Este exterior incluye otros. La autoconciencia se forma por la distinción entre uno mismo y los demás. Una lucha surge cuando el yo se encuentra con otro yo, otra persona o entidad que también vive como un ser para sí mismo. Se puede lograr, entonces, o formar, una unidad de los dos a través del deseo y la eliminación de la antítesis, o las contradicciones que inevitablemente emergen a través de la percepción. Aquí Hegel abre una nueva sección dentro de esta parte que se llama independencia y dependencia de la autoconciencia, señorío y esclavitud. Esta sección explora la lucha que surge entre dos autoconciencias.
Los humanos interactúan con los demás a través de la necesidad de satisfacer sus deseos. La autoconciencia ocurre cuando cada individuo se encuentra con el otro y nota la diferencia. El significado del título de Hegel en alemán pone en duda las diferencias entre individuos que son autosuficientes y aquellos que no lo son, descritos más a menudo con los términos amo o señor y esclavo. Hegel subvierte las expectativas al argumentar que ambos dependen el uno del otro. El amo es gobernado por el esclavo y el esclavo es gobernado por el amo. Estos representan dos de las tres formas de relaciones que pueden formar dos autoconciencias. Ambos existen dentro de su relación con el otro. Cuando las dos autoconciencias entran en una relación de desigualdad, luchan como dos figuras opuestas. Una es la conciencia independiente cuya naturaleza esencial es ser para sí misma. Ninguno reconoce que el otro es también una conciencia independiente que busca lo mismo. En cambio, cada conciencia ve al otro como una figura dependiente cuyo propósito es vivir para los demás. La dominancia se entiende a través de una forma triádica que involucra al amo, el esclavo y un objeto externo de deseo. Hegel limita la forma triádica a los objetos materiales. La única otra relación entre amo y esclavo es una forma de igualdad mutua o reconocimiento mutuo. Hegel sugiere que se trata de una forma más plena y comprensiva de autoconciencia porque reconoce la relación entre uno mismo y el otro en lugar de intentar establecer una superioridad. Hegel considera el reconocimiento mutuo como un requisito para el conocimiento absoluto. Por lo tanto, los cambios sociales que abolen la dialéctica señor-siervo son el primer paso hacia una evolución de la conciencia colectiva. Y hay otra sección más dentro de esta parte segunda que se llama libertad de autoconciencia, estoicismo, escepticismo y la conciencia infeliz. Los seres humanos no pueden alcanzar la autoconciencia de forma aislada. El desarrollo de la autoconciencia solo se produce a través de la relación del yo con el otro. Hegel afirma que solo el individuo consciente de sí mismo puede alcanzar el conocimiento absoluto. Explora cómo esta comprensión de la autoconciencia y el conocimiento absoluto se relaciona con el estoicismo y el escepticismo. Hegel critica el estoicismo, la escuela filosófica de pensamiento centrada en la virtud y el control emocional, que sugiere que es unilateral y demasiado centrada en la autosuficiencia. La filosofía de Hegel aplica un enfoque histórico que examina los pensamientos en relación con su contexto social. Sostiene que el estoicismo surgió durante una época en la que el miedo y la esclavitud se consideraban partes normales de la experiencia humana. De manera similar, el escepticismo tiene un alcance limitado. Considera solo la negación del yo y de los demás o del objeto. Su objetivo no es la unificación. Más que libertad individual, Hegel propone que no hay libertad sin liberación social. Parte tercera. Razón. Capítulo quinto. La certeza y la verdad de la razón. Hegel distingue entre conciencias felices e infelices. Una conciencia infeliz está dividida. Los deseos del individuo entran en conflicto con las normas morales y éticas de la sociedad. La conciencia infeliz está en un estado de tensión constante y esto se manifiesta en la dialéctica señor-esclavo como un ejercicio de poder o sumisión al mismo. Una conciencia feliz está representada por la resolución del conflicto entre lo interno y lo externo. Los humanos desarrollan sus identidades creando un reflejo mental de sí mismos, equiparando sus acciones con su conciencia. Una vez más, Hegel desvía la atención del papel de lo divino en la conciencia humana. Este término medio es la unidad que inmediatamente conoce y relaciona a ambos, y la conciencia de su unidad. Hegel afirma que una persona debe tener autoconocimiento para ser un individuo racional que proviene de la relación del individuo con el contexto social, político e histórico en el que vive y de su diferencia respecto a él. La certeza y el conocimiento de sí mismo son las claves para alcanzar la felicidad, conciencia y reconciliar lo interno con lo externo. La identidad o esencia pura que surge de esta reconciliación del exterior y del interior es conciencia pura. El individuo reconoce las diferencias y los conflictos a través de la razón mientras está unificado consigo mismo. Hegel rechaza el idealismo subjetivo presentado por filósofos como Kant, que sitúa la realidad externa únicamente dentro de la conciencia.
En cambio, Hegel propone que la conciencia es la unidad de la mente externa e interna, manteniendo la capacidad de reconocer contradicciones. Aquí entramos en una nueva subsección del capítulo que se llama Observando la razón. Hegel distingue entre razón y las formas rudimentarias de cognición. Si bien la percepción es un instrumento simple, la percepción como herramienta de la razón es necesaria para descubrir la verdad. La razón busca activamente lo externo y lo otro. El individuo seguro de su propia identidad busca conocimiento examinado y analizando el mundo externo a través de una lente de percepción personal. La razón tiene ahora, por tanto, un interés universal en el mundo porque está segura de su presencia en el mundo. La razón trasciende la súplica del modelo señor-esclavo. En lugar de huir del otro o intentar dominarlo, un individuo que usa la razón ve su yo reflejado en el otro. Hegel señala que la conciencia y la razón son conceptos diferentes. Mientras la razón es activa, la conciencia es pasiva. La razón busca respuestas y conocimientos, mientras que la conciencia simplemente observa. Luego Hegel explica la observación como una de las formas de la razón. Un modelo científico de cognición debe reconocer que las personas son incapaces de observar independientemente de sus propias percepciones. Los universales, sin embargo, se extraen del acuerdo colectivo de similitudes en el objeto. La observación como razón difiere de la observación como percepción. Con razón, el observador reconoce el acto de observar volviendo la mirada sobre sí mismo. Cuando el observador comienza a observarse a sí mismo, el individuo avanza hacia una mayor autoconciencia. Este es el fundamento de la observación psicológica. Y ahora vamos con la siguiente subsección que se llama la actualización de la autoconciencia racional a través de su propia actividad. Las formas superiores de la razón llevan al individuo a reconocer su posición como cosa en el mundo, así como todo objeto es también una cosa en el mundo. Llevar la comprensión contradictoria de que el individuo es a la vez una cosa en el mundo y un yo independiente es espíritu. El individuo consciente de sí mismo utiliza acciones conscientes, lo que significa que el individuo busca activamente una vida moral y ética. La moralidad se basa en lo que beneficia al colectivo y crea unidad. Hegel distingue la vida ética de la autoconciencia racional de otras formas de autorrealización. El primero comprende a aquellos que viven para servir al deseo personal. Lo máximo que puede esperar este tipo de vida es una pérdida total de uno mismo. El segundo es el individuo que se adhiere a una ley del corazón al vivir para los demás. La autorrealización de esta persona impide la razón. El tercero es el individuo tan concentrado en vivir de acuerdo con la virtud de la ciencia y la racionalidad que no reconoce el papel del espíritu y la experiencia individual. Y por último, la última subsección de esta parte del libro, que se titula Individualidad que se considera real en sí misma y para sí misma. La evolución del sujeto humano continúa. Aquí, Hegel explora una autoconciencia que conlleva la oposición entre la experiencia personal del individuo y la verdad absoluta. Afirma que las acciones de una persona forman la verdad y la realidad. La acción es simplemente el surgimiento del espíritu como conciencia. Los seres humanos actúan inconscientemente y solo comprenden sus propias acciones después de que han ocurrido. Por tanto, la acción representa la verdadera naturaleza del individuo. Las leyes morales universales nunca pueden formarse porque son abstractas y están sujetas a la perspectiva y experiencia individuales. Parte cuarta. Espíritu. Capítulo sexto. El espíritu. Al aplicar la razón a la observación de las acciones de los demás, los humanos se conocen entre sí. El espíritu ocurre cuando el individuo se conoce a sí mismo. El concepto de espíritu se presenta como el pináculo de la razón y del conocimiento absoluto. La razón es espíritu cuando su certeza de ser toda realidad ha sido elevada a la verdad, y es consciente de sí mismo como su propio mundo y del mundo como sí mismo. El espíritu ocurre cuando las personas pasan colectivamente de las formas pasivas de cognición a la razón, durante las cuales se reconocen a sí mismas en el otro. El espíritu es la actualización de la conciencia ética colectiva. El primer subepígrafe o sección de esta parte se llama El verdadero espíritu, el orden ético.
Hegel abre esta sección del capítulo con una afirmación para contradecir su afirmación anterior de que el espíritu es una forma de conciencia ética colectiva. El espíritu es, en su simple verdad, conciencia y separa sus momentos. La conciencia se divide en tres momentos, que se consideraría la realidad del objeto. Por otro lado, tenemos la realidad individualizada, que es la construcción de la realidad a través de la experiencia humana. Y por último, la ética, que según Hegel aporta unidad a uno mismo y a los demás. La división del espíritu enfatiza el conflicto que surge entre el pensamiento ético y la ley divina, la acción humana y la ley humana. Las familias se someten a la ley divina que pueden estar en desacuerdo con la ley gubernamental. Las comunidades, al igual que la conciencia individual, deben aplicar la razón colectiva para reflexionar sobre la identidad y la autoconciencia personal y social. Las familias, formadas por individuos que existen como entidades éticas independientes, alcanzan el espíritu mediante la devoción a un propósito ético compartido. Una verdad más realizada emerge de este esfuerzo colectivo. Lo mismo ocurre con las naciones. Hegel propone que un gobierno es la manifestación y realización del espíritu. Cuando los gobiernos se modelan a sí mismos según la mutualidad de las familias que Hegel considera un modelo de ver yo en el otro, entonces la ley humana puede erradicar las jerarquías desiguales de poder y enfatizar la ley divina como algo universal. Las autoconciencias que existen en un sistema de conciencia ética pueden encontrar placer en su estatus tanto de individuos como de miembros de comunidades. Su código ético se alinea con las virtudes de la sociedad. Este equilibrio mueve al espíritu a un nuevo reino de conciencia colectiva. Luego, Hegel vuelve su atención a la conciencia individual, recordando a sus lectores que las acciones de una persona son la manifestación de su verdadera naturaleza. Los humanos se sienten culpables cuando no viven de acuerdo con la ley divina que rige los actos individuales. Se sienten inocentes cuando sus acciones se alinean con la conciencia ética. Los seres humanos experimentan una tensión constante entre sus acciones y su conciencia, su ética y sus valores sociales. Hegel aplica una visión crítica de la ley humana y de los gobernantes, a quienes considera que trabajan activamente para desmantelar la unidad y la ética divina de los individuos. La siguiente sección es un poco más corta: espíritu, autoalienado, cultura. En este pasaje Hegel destaca una vez más la división que se produce en el individuo cuando navega por comunidades grandes y pequeñas mientras se aferra a sus identidades éticas independientes. En el modelo triádico, el espíritu suspende a las personas en antítesis. El espíritu se manifiesta como una cultura en la que los humanos están divididos y al mismo tiempo son parte del todo. El juicio humano sobre el poder estatal y el derecho político se basa en la experiencia subjetiva del individuo. La división entre el yo y la cultura crea alienación y aislamiento, considera el mundo como algo extraño. La intuición pura y producto de la ilustración y la fe son resultados de la cultura. Hegel describe la intuición pura y la fe como formas dañinas del espíritu que son incapaces de autorrealización. Y por último, la última sección de esta parte es espíritu seguro de sí mismo, moralidad. La división entre la conciencia ética individual y la ley social se supera con el reconocimiento de esta división. Cuando la conciencia ética se rebela contra una ley que promueve la desigualdad y la riqueza por encima de la moralidad, el modelo dialéctico va más allá de la antítesis. La autoconciencia sabe que el deber es la esencia absoluta. Un futuro posrevolucionario es aquel en el que la ética y la sociedad están alineadas a través de la conciencia y el deber moral. Parte quinta, religión. Capítulo séptimo, religión. Hegel conecta sus capítulos anteriores con la religión al sugerir que la conciencia tiene como objetivo la esencia absoluta, la realidad última que puede interpretarse como la realidad verdadera y divina. Así como el espíritu impregna todas las partes de la comunidad, la religión está presente en la ética y la razón. Hegel ve la religión como una realización superior del espíritu. La conciencia, la autoconciencia, la razón y el espíritu regresan y han regresado como a su fundamento, juntos constituyen la realidad existente y la totalidad del espíritu. Al igual que los demás temas tratados en su obra, Hegel muestra que la religión se ha desarrollado con el tiempo y continúa evolucionando hacia la autoconciencia.
A medida que la religión se vuelve más consciente de sí misma, los defectos de su universalidad se vuelven más claros y se reconcilian a través de la filosofía. Hegel describe 3 etapas de la conciencia religiosa: la religión natural, la religión del arte y la religión revelada. La primera es la religión natural. La religión natural es la etapa más básica de la conciencia religiosa. Esta etapa ocurre cuando el espíritu se reconoce a sí mismo como espíritu. Esta etapa está marcada por la división, ya que lo divino se considera separado de lo individual. Dios se entiende a través de los sentidos y las formas naturales. Hegel señala al zoroastrismo, que ve a Dios como luz. La religión natural adolece de inmediatez y de enfoque superficial en la experiencia sensorial. Esta etapa enfatiza la representación simbólica y los ídolos diseñados para asumir características humanas. La segunda es la religión en forma de arte. La segunda etapa de la conciencia religiosa es la religión del arte. A medida que se revela la insuficiencia de la religión natural, la religión avanza hacia una comprensión más compleja a través de la representación estética. Hegel idealiza el arte religioso y griego y su descripción de la ética. Establece una distinción entre quienes crean arte a través de la intuición y quienes curan creaciones éticas y conscientes de sí mismas. Esta última es una forma más elevada de religión. Es importante señalar que el enfoque de Hegel en esta sección se aleja de las formas colectivas y comunitarias de conciencia de espíritu y regresa a una discusión sobre la autorrealización individual. En la religión del arte, el individuo trasciende la comunidad y conjura el espíritu a través de la creación. Dentro de esta etapa, Hegel desarrolla 3 formas. La forma más baja es imprecisa, abstracta y centrada en la experiencia individual. La segunda forma es una obra de arte viva, en la que el arte del individuo está alineado con la autoconciencia colectiva. La etapa final es la obra de arte espiritual que expresa la humanidad universal. El espíritu nacional se combina con los demás, con los que constituye, por la naturaleza, una sola nación. Por último tenemos la religión revelada. La forma final, la religión revelada, representa la cúspide de la conciencia religiosa. Algunas interpretaciones de esta sección sugieren que Hegel ofrece el cristianismo como el camino hacia una mayor conciencia. Cuando el espíritu alcanza su plena autorrealización, coincide con una experiencia de conciencia plenamente conectada con lo divino. En formas más básicas de religión, como la religión natural, lo divino es un objeto. En la religión revelada, lo divino se hace explícito mediante la revelación del conocimiento. La religión revelada aumenta la autoconciencia y abarca tanto la alienación como el todo unificado. Lo opuesto al bien religioso es el mal, que vuelve la mirada hacia uno mismo y sus deseos en lugar de hacia el colectivo. Una conciencia religiosa superior hace que el espíritu muera y resucite cada día en un proceso de crecimiento continuo. Parte sexta. Conocimiento absoluto. Capítulo octavo. Conocimiento absoluto. El conocimiento absoluto representa la unidad total del sujeto y el objeto en la que se fusionan la conciencia colectiva y la autoconciencia. En esta etapa de conciencia los humanos comprenden que la realidad es una construcción de la cognición individual. Aunque la religión es una forma superior de conciencia, todavía contiene limitaciones. Las 3 formas de religión requieren un pensamiento representacional. Hegel sostiene que la conciencia debe ir más allá de esta etapa. Todo lo que ahora queda por hacer es superar esta mera forma. En la versión hegeliana del conocimiento absoluto, la conciencia se realiza plenamente cuando el individuo se conoce a sí mismo en su totalidad y reconoce lo externo como una manifestación de la experiencia consciente. Hegel enfatiza una vez más en el papel de la acción al revelar el yo interior y contribuir a la unidad del espíritu. El conocimiento absoluto unifica la conciencia de la autoconciencia, yendo más allá de los ámbitos limitados de la religión y la razón. La conciencia de la lógica a la que Hegel hizo referencia al comienzo de la obra se define aquí como un estudio de la experiencia humana o el examen de cómo lo externo se manifiesta en la conciencia.